Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban: este es el Mesías. Otros, en cambio, decían: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no los han traído? Ellos respondieron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos le replicaron: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso han creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, le dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás de que Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de eso, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente seguimos con la controversia que crea Jesús entre judíos, entre los fariseos, entre la misma gente que está allí, gente que considera a Jesús como un profeta, gente que consideraba a Jesús realmente como el Mesías. Ya los discípulos que son judíos, pues también lo habían escuchado, habían cambiado, se habían convertido. En Galilea, la región de Galilea donde Jesús predicó muchísimo, allí también la gente ya comenzaba a tener un cambio, en creer en lo que Jesús hacía, los prodigios que Él estaba realizando, los milagros, su palabra. Y aquí ya la gente empieza a reconocer, dice: nadie precisamente hablaba como Jesús. Nadie, ningún hombre ha tenido esa autoridad como Él hacía. Sí hay hoy en día muchas personas eruditas en el hablar, en diferentes materias, pero a Jesús se le conoce como aquel que tiene una autoridad por sí misma, y sabemos que es mismo Dios, es el Emmanuel, es el Dios con nosotros, Dios que decide hacer morada con nosotros. Pero hay una controversia de que muchos empiezan a decir: no, Él es de Galilea, el Mesías tenía que venir de Belén, descendiente de David, y Jesús no, nazareno. Y bueno,
Quizás allí ellos no conocían realmente que Jesús había nacido en Belén, no sabían el mensaje de que María había sido escogida para que fuera la madre del Mesías. Y aquí pues hay toda esta controversia. ¿Cómo lo puedo ver aquí esto hoy en los ojos de hoy día? Precisamente hoy en día seguimos a veces discutiendo de cuestiones teológicas, que sería esto lo que dijo, esto no fue lo que dijo, y a veces hay pleitos, a veces hay ofensas, a veces hay divisiones, muchas divisiones por causa de, podemos decir, de interpretar qué es lo que vino a decir Jesús, qué es lo que nos dice la Escritura. Y lo vemos en las iglesias, por ejemplo, cristianas, que a veces vemos el mensaje bien claro, para nosotros se ve bien claro, pero no, crea controversia. Y vemos que se ponen a pelear unos con otros, que la Escritura dice esto, que Jesús tuvo más hermanos, que Jesús es esto, que Jesús no es Dios, que Jesús pues sí era alguien muy bueno. Y allí hoy en día sigue esa controversia después de 2000 años. Pero bueno, nuevamente la Escritura aquí nos presenta a alguien bien erudito también, sabio, que les dice: a ver, ustedes ya están acusando a Jesús sin escucharlo. Ustedes ya están tomando decisión por sus ideas, por la manera que ustedes tienen de pensar. Y esto nos pasa a nosotros. Actuamos inmediatamente por instinto, por lo que nos dijeron, por lo que pensamos, y luego atacamos. Hay el ataque, y el ataque a Jesús. Lo quieren atrapar, lo quieren asesinar, lo quieren desaparecer. Y aquí viene precisamente uno de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Nicodemo sabemos que fue de noche a ver a Jesús. Y en el Evangelio de Juan presenta esta dualidad del día y de la noche. El día pues Jesús que habla de día, Jesús que dice que la verdad va a salir siempre a relumbrar, aunque tú la escondas. Nicodemo va de noche, es aquel que quiere buscar la verdad, pero al mismo tiempo tiene miedo. Tiene un miedo de realmente de decir enfrente de todos y decir: ¿saben qué? Yo creo que Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque por esto y esto. Es el mismo hoy Nicodemo que les dice a la gente: ¿saben qué? La ley nos dice que tenemos que escuchar. No podemos acusar a nadie sin escucharlo antes. Él todavía tiene miedo de decir: yo creo que Jesús es aquel al que estábamos esperando. Jesús es el Mesías. Y aquí hay gente despectiva siempre, la que tenemos hoy en día. Esta chusma, aquí la llaman como chusma, esa chusma que no entiende la ley, está maldita y la maldice. Hay estos judíos que se creen que conocen de todo a todo. Pero aquí falta algo muy importante, es dejar el Espíritu de Dios que actúe en las vidas de ellos. A veces nosotros nos dejamos guiar por las leyes, las reglas, las normas, y no dejamos ver el Espíritu de Dios que está actuando en medio de nuestras vidas, en nuestro caminar diario. Dios se hace presente. Dios está allí, uno con nosotros. Y hoy precisamente pues es la invitación que nos hace a nosotros la palabra de Dios. ¿Qué tanto nosotros conocemos o profundizamos la palabra de Dios? ¿Qué tanto nosotros nos sentamos a entender, a dejar que la palabra de Dios me hable? No solamente estudiarla para irme a pelear con la otra persona y decirle: yo tengo la razón. Pero ¿cuántas veces nos sentamos para decir: ¿qué me dice esta palabra de Dios? ¿Qué me está invitando a hacer? ¿Me está invitando a ser misericordioso, amoroso? ¿Me está invitando a llevar esa buena noticia a los demás? ¿O me está llevando a crear divisiones, controversias con todas las personas? Yo creo que hoy lo que se nos invita también es saber escuchar esa palabra. Escucharla como nos dice aquel encuentro de Jesús en el día de la transfiguración, la voz que se oyó desde el cielo que decía: este es mi hijo, escúchenlo.
escúchenlo. O el día del bautizo de Jesús, este es mi Hijo amado, en quien he puesto mis complacencias. Escúchenlo, escúchenlo. María, hagan lo que Él les diga. Realmente nosotros vamos a la Escritura para hacer lo que la palabra de Dios me está diciendo, me está proponiendo en mi vida diaria, o estoy haciendo mis cosas de acuerdo a mis esquemas, a mis pensamientos. Pues hoy yo creo que nos invita pues la palabra de Dios a reflexionar. Ya San Juan nos está presentando que se está acercando el día que lo van a apresar pues a Jesús, a prepararnos a reflexionar sobre su pasión, su muerte, pero sobre todo para ir a ese momento de la celebración con toda la iglesia, que es la Pascua, la presencia viva de Dios, en el Dios que se manifiesta en medio de su pueblo y dice: yo soy realmente el Mesías, yo soy el Dios, el dueño de la vida, soy el camino, la resurrección y la vida. Pues que nosotros también no tengamos esa actitud nada más de juzgar, de acusar, de dividir, sino que realmente escuchemos esa palabra de Dios para que nos llene esos vacíos que tenemos en el corazón y nos muestre el camino que nos lleva a la vida. Así sea. Amén.